Sed bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a vuestro canal Cuentos Inmortales TV. Bienvenidos, como digo, a la segunda entrega de Cuentos de Navidad. Recordar que ya tenéis subida al canal una primera entrega de 4 cuentos navideños de hora y media de duración. Y este va a durar sobre una horita. Además, en mi otro espacio, que quiero que vayáis allí, Microcuentos Universales, he subido, sí, una adaptación del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. No os lo perdáis porque a mí la verdad es que me toca el alma ese cuento. Pero vamos a hablar de lo que traigo hoy. Hoy traigo 6 cuentos más. Por lo tanto, ya tendréis aquí en el canal hasta 2 horas y media de continuos relatos navideños, para que estas navidades os hartéis de los cuentos. Pues hoy, como os decía, traigo 6 cuentos más, de autores míticos como Anton Chejov, Ray Bradbury, sí, un cuento de ciencia ficción sobre la Navidad muy cortito, O. Henry, etc. Ya los iréis viendo. Son todos ellos cuentos cargados siempre, ya sabéis, de valores y enseñanzas. Y al final de cada uno de los cuentos trataré de dejar mi comentario personal. Bueno, espero que os guste. Si es así, por favor, vuestro like, que es muy importante. Comentar, decirme algo, aunque sea hola Javi, saludarme o desearme felices fiestas, ¿vale? También es importante para que así el algoritmo de YouTube vaya viendo que esto interesa a la gente. Y sin más dilación, comencemos. La niña de los fósforos. Hacía un frío terrible. Nevaba y empezaba a caer la noche. La última noche del año, la víspera de Año Nuevo. En medio de tanto frío y de tanta oscuridad, deambulaba por las calles una niña muy pobre, la cabeza descubierta y los pies descalzos. Cierto es que al salir de casa llevaba unos pantuflos puestos, pero de bien poco habían servido. Eran tan enormes que la última en llevarlos había sido su madre, y la pequeña los había perdido al cruzar la calle al paso de 2 carruajes que iban a galope tendido. De uno de los pantuflos no se volvió a saber más, y el otro se lo llevó un chiquillo diciendo que le serviría de cuna para sus hijos cuando los tuviera. Ahora la niña iba descalza y con los piececitos amoratados de frío. En un viejo delantal llevaba unos cuantos fósforos y sostenía también un puñado en una mano. Nadie le había comprado nada en todo el día. Nadie le había dado una triste moneda. Caminaba hambrienta, aterida de frío y con un aire tan abatido. Los copos de nieve iban cayéndole sobre los largos cabellos rubios, que por detrás se rizaban en hermosos tirabuzones. Aunque ella no reparaba en tales adornos. Todas las ventanas estaban iluminadas y hasta las calles llegaba un aroma delicioso a ganso asado. Claro, era la víspera de Año Nuevo, pensó. En el rincón que formaban los muros de 2 casas contiguas, una más adelantada que la otra, se acurrucó con las piernas encogidas. El frío arreciaba, pero no tenía valor para regresar a casa. Como no había vendido un solo fósforo, no iba a llevar siquiera una moneda y su padre le pegaría. Además, en casa también pasaban frío, pues era poco más que un techo bajo el que cobijarse, y aunque habían rellenado con paja y trapos las grietas más anchas, dentro también gemía el viento. Tenía las manitas casi muertas de frío. ¡Ay! ¡Qué agradable sería encender un fósforo! Si se atreviera a sacar uno del manojo, frotarlo contra el muro y calentarse los dedos. Escogió uno y ¡ras! ¡Cómo chisporroteaba! ¡Cómo ardía! Al rodearlo con la mano, sintió el calor de la llama que brillaba como una lamparita.
Era una luz muy extraña. La niña creyó encontrarse frente a una estufa enorme y reluciente, con sus bolas de latón y su cilindro. El fuego ardía, que era una bendición. ¡Cómo calentaba! Pero no. ¿Qué sucedía? La pequeña ya arrimaba los pies para sentir el calor cuando... ¡chas! A Dios llama. La estufa se esfumó y allí quedó la pobre, con un pedacito de fósforo consumido en la mano. Encendió otro, que también ardió y brilló, y que al proyectar sobre el muro su fulgor, lo volvió transparente como un velo de gasa. La niña vio una sala con la mesa servida. El mantel era blanquísimo y la porcelana de la más fina. El ganso, relleno de ciruelas y manzanas, despedía un aroma delicioso, y lo que es más extraordinario, asado y todo, bajó de la mesa de un salto y se contoneó por el suelo con cuchillo y tenedor aún clavados a la espalda. Pero una vez al alcance de la pobre niña, el fósforo se apagó y no quedó más que el muro, grueso y frío. Encendió uno más. Entonces se encontró a los pies del más maravilloso de todos los árboles de Navidad, más grande aún y más adornado que el que había entrevisto a través de los cristales en casa del rico comerciante las Navidades pasadas. En sus ramas verdes ardían miles de velas e imágenes de colores como las que decoraban los escaparates se asomaban a mirarla. La pequeña alzó las manitas y entonces se apagó el fósforo. Cuando las luces de Navidad se perdieron en el cielo, comprendió que eran las estrellas. Una de ellas cayó, dejando una larga estela de fuego en el firmamento. «¡Ha muerto alguien!», exclamó la niña, pues su abuela, la única persona que la había tratado bien en esta vida, antes de expirar, le había explicado que cuando cae una estrella, un alma sube con Dios. Volvió a frotar contra el muro un fósforo que lo iluminó todo y a su vez vio a su anciana abuela rebosante de claridad, de brillo, de ternura y de paz. «¡Abuela!», gritó la pequeña. «¡Oh, abuela, llévame contigo! Sé que cuando se apague el fósforo te irás muy lejos, como la cálida estufa, el delicioso asado y ese árbol de Navidad tan grande y tan hermoso». Y para retenerla, se apresuró a encender el resto de los fósforos del manojo, que brillaron con más intensidad que la luz del día. La abuela nunca había sido tan hermosa, tan grande. Levantó a la niña en sus brazos y las dos, envueltas en fulgor y en dicha, volaron alto, muy alto, hasta donde no existe el frío, ni el hambre, ni el temor. Estaban con Dios. La fría madrugada encontró a la niña en su rincón, las mejillas encendidas y una sonrisa en los labios. Muerta, muerta de frío en la última noche del viejo año. La mañana de Año Nuevo amaneció sobre el pequeño cadáver que sostenía un manojo de fósforos casi consumido. Quiso calentarse, dijeron. Nadie llegó a saber toda la belleza que había visto, ni en medio de qué esplendor ella y su abuela habían salido al encuentro de la dicha de Año Nuevo. Y bien, ¿qué os ha parecido este primer cuento? Realmente os he traído un clásico de los cuentos navideños. La niña de los fósforos, o también llamada la cerillera, o incluso la vendedora de cerillas. Para mí, los máximos valores que podemos sacar de este cuento son la compasión y la caridad hacia los menos afortunados. Imaginaros que tuvierais que enviar a vuestro hijo, a vuestra niñita pequeña, a vender cerillas por caridad en la noche fría y nevada
para traer algo de dinero a casa. ¡Qué barbaridad! Pues sí, hay gente así. Por eso este cuento trata de despertarnos esa compasión hacia los demás. ¿No os habéis dado cuenta que mucha gente está pidiendo en la calle? Pero eso, ¿cómo se puede consentir? ¿Cómo los gobiernos no lo toman como algo prioritario de solucionar? A día de hoy, cerca de 1.000 millones de personas no tienen alimento suficiente para comer. Me parece brutal. Pues ese es un poco el mensaje que trata de darnos este cuento, entre otras cosas, ¿no? Que seamos caritativos con los más necesitados y que a ver si los grandes capitostes toman conciencia y de una vez por todas tratan de ponerse de acuerdo para solucionar este tema. Bueno, vamos a seguir con el siguiente cuento. El regalo. Al día siguiente sería Navidad, y mientras los tres se dirigían a la base de lanzamiento, los padres estaban preocupados. Era el primer vuelo espacial de su hijo, su primer viaje en cohete, y querían que todo fuera perfecto. Por eso, cuando en la aduana les obligaron a dejar el regalo, que pesaba unos gramos más de lo permitido, y el arbolito con sus bonitas velas blancas, les pareció como si les hubieran despojado de la celebración navideña y de su amor. El niño los esperaba en la terminal. Mientras iban hacia él, después de discutir en vano con los oficiales interplanetarios, los padres se dijeron en voz baja: ¿Qué vamos a hacer? Nada, no podemos hacer nada. Estúpidas normas. Con la ilusión que le hacía el árbol. La sirena aulló y los pasajeros corrieron al cohete de Marte. Los padres entraron los últimos y el niño entre ellos, pálido y silencioso. Ya se me ocurrirá algo, dijo el padre. ¿Qué? Preguntó el niño. El cohete despegó y se vieron lanzados a la oscuridad del espacio. El cohete siguió avanzando con una estela de fuego y dejó atrás la Tierra el 24 de diciembre del 2052, para dirigirse a un lugar donde no existía el tiempo, ni los meses, ni los años, ni las horas. Los pasajeros durmieron el resto del primer día. Hacia medianoche, según la hora terráquea que marcaban sus relojes neoyorquinos, el niño se despertó y dijo: «Quiero mirar por el portillo». Solo había un portillo, una gran ventana de cristal increíblemente grueso en la cubierta superior. «Todavía no», dijo el padre. «Te llevaré más tarde». «Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos». «Quiero que esperes por un motivo», dijo el padre. Había estado despierto, volviéndose de un lado para otro, pensando en el regalo abandonado, en la fiesta de Navidad, en el árbol perdido y las velas blancas. Y finalmente, hacía apenas 5 minutos, creía haber tenido una idea. Si conseguía ponerla en práctica, el viaje sería maravilloso. «Hijo mío», dijo, «dentro de media hora exactamente será Navidad». «¡Oh!», exclamó la madre consternada, pues no quería que se lo dijera. Esperaba de algún modo que el pequeño lo olvidara. La cara del niño se animó. Le temblaron los labios. «Sí, ya lo sé. Tendré un regalo, ¿verdad? ¿Tendré un árbol? ¿Tendré un árbol? Me lo prometisteis». Sí, todo eso y mucho más», contestó el padre. «Pero», empezó a decir la madre. «Lo digo en serio», dijo el padre. «Lo digo completamente en serio. Y ahora, disculpadme, enseguida vuelvo». Los dejó solos unos 20 minutos. Cuando regresó, sonreía. «¡Qué poco falta!». «¿Me prestas tu reloj?», preguntó el niño. Le dieron el reloj que el pequeño sujetó entre los dedos mientras continuaba su tic-tac en medio del fuego, del silencio y del movimiento imperceptible del cohete. «¡Ya es Navidad! ¡Navidad! ¿Dónde está mi regalo?».
Vamos a verlo, dijo el padre cogiéndole del hombro. Salieron de la cabina, bajaron a la entrada y subieron por una rampa. La madre los seguía. No entiendo nada, repetía. Enseguida lo entenderás. Ya hemos llegado. Se detuvieron ante la puerta cerrada de una gran cabina. El padre llamó 3 veces y luego 2 en código. La puerta se abrió y llegó hasta ellos la luz de la cabina y un murmullo de voces. «Entra, hijo», dijo el padre. «Está oscuro». «Te llevaré de la mano». «Vamos, mamá». Entraron en la cabina y la puerta se cerró. El interior estaba realmente oscuro y apareció entre ellos un gigantesco ojo de cristal de 1,5 metros de alto por 2 de ancho, por el que se veía el espacio. El niño se quedó sin aliento. Detrás de él, el padre y la madre se quedaron también sin aliento, y en medio de la oscuridad, varias personas empezaron a cantar. «Feliz Navidad, hijo», exclamó el padre. Las voces de la cabina entonaron los viejos y familiares villancicos. El niño avanzó lentamente y aplastó la cara contra el cristal helado del portillo. Y se quedó un montón de tiempo mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor de 100.000 millones de maravillosas velas blancas. Bueno, Ray Bradbury nos acaba de dejar un relato cortito, pero a mi modo de ver muy tierno. Bradbury nos presenta una sociedad futurista con hipertecnología, pero lo que a mí más me llama la atención de este precioso relato es la atmósfera que lo rodea, la atmósfera familiar, atmósfera de comprensión, de cariño, de confianza, de unión y de amor entre el niño y sus padres. Y es que parece que no, pero estos días la unión familiar es uno de los grandes valores que nos deja la Navidad. Y a partir de ahí yo creo que sí, en todas las familias se cuecen habas, como se dice, hay problemas, pero hagamos que estos días sirvan para limar esas asperezas y ver lo verdaderamente importante de la vida. Dejarse de enfados y amarse, que para eso venimos de la misma sangre. La familia debe mantener su unión siempre. Dejar vivir a sus miembros, cada uno que haga lo que quiera, pero siempre con amor. Sigamos. El regalo de los Reyes Magos. Oh, Henry. $1.87. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados, uno por uno, discutiendo con el dueño del almacén y el verdulero y el carnicero, hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que suponía un regateo tan obstinado. Delia los contó 3 veces. $1.87. Al día siguiente era Navidad. Evidentemente no había nada que hacer fuera de tumbarse en el pobre lecho y llorar. Y Delia lo hizo, lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de sollozos, lloriqueos y sonrisas, con predominio de los lloriqueos. Mientras la dueña de la casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, echemos una mirada a su hogar, uno de esos apartamentos de $8 a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía así lo habría descrito. Abajo, en la entrada, había un buzón al que no llegaba carta alguna, y un timbre eléctrico al que no se acercaría jamás un dedo mortal. También
pertenecía al apartamento una tarjeta con el nombre de Señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando con la brisa de un anterior período de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a $20, las letras de Dillingham aparecían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su apartamento, le decían Jim, y era cariñosamente abrazado por la señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia, todo lo cual está muy bien. Delia dejó de llorar y se empolvó las mejillas. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo, mes a mes, y este era el resultado. Con $20 a la semana no se puede ir muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado. Siempre lo eran. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. Su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él. Algo fino y especial y de calidad. Algo que tuviera exactamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecer a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un apartamento de $8. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera y la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les provocaban un inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido del padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era la cabellera de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el apartamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado delante de él, nada más que para verlo mesándose su barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como una vestidura. Y entonces ella la recogió de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un par de lágrimas caían sobre la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta. Se puso su viejo sombrero. Con un revuelo de faldas y con los ojos todavía brillantes, abrió nerviosamente la puerta, salió y bajó las escaleras para salir a la calle. En la puerta donde se detuvo había un cartel. Madame Sofronie, cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y, jadeando, trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofronie indicada en la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo?, preguntó Delia.
Compro pelo, dijo Madame. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. $20, dijo Madame, sopesando la cabellera con manos expertas. Démelos inmediatamente, dijo Delia. Oh, y las 2 horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Y Delia empezó a mirar los comercios en busca del regalo para Jim. Al fin lo encontró. Estaba hecho para Jim, para nadie más. En ningún lugar había otro regalo como ese. Y ella los había inspeccionado todos. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro, que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por algún adorno inútil y de mal gusto, tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna del reloj. Apenas la vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que buscaba para Jim. Era como Jim, valioso y sin aspavientos. La descripción podía aplicarse a ambos. Pagó por ella $21 y regresó rápidamente a casa con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera, porque aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus tenacillas para el pelo, encendió el gas y empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor, lo cual es una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. A los 40 minutos su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? Oh, ¿qué podría haber hecho con $1.87? A las 7 de la noche, el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces oyó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: «Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita». La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Se le veía delgado y serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterró. No era de enojo ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente, con fijeza, con una expresión extraña. Delia se levantó nerviosamente y se acercó a él. «Jim, querido», exclamó, «no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Crecerá de nuevo. ¿No te importa, verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Dime feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan lindo te he comprado».
¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente, aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. Me lo corté y lo vendí, dijo Delia. De todos modos, te gusto lo mismo, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma aún sin pelo, ¿no es así? Jim pasó su mirada por la habitación con curiosidad. ¿Dices que tu pelo ha desaparecido?, dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije. Lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho. Lo hice por ti. Perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo uno por uno, continuó con una súbita y seria dulzura. Pero nadie podría haber contado mi amor por ti. ¿Pongo la carne en el fuego?, preguntó. Pasada la primera sorpresa, Jim pareció despertar rápidamente. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos miremos con discreción en otra dirección, hacia algún objeto sin importancia. $8 a la semana o 1.000.000 en un año. ¿Cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Este oscuro acertijo será explicado más adelante. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia, dijo. Ningún corte de pelo, o su lavado o su peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujercita. Pero si abres ese paquete, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta. Y entonces se oyó un jubiloso grito de éxtasis. Y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del apartamento. Porque allí estaban las peinetas, el juego completo de peinetas una al lado de otra, que Delia había estado admirando durante mucho tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas, de carey auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color exacto para lucir en la bella cabellera ahora desaparecida. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas, pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido. Pero Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa y dijo: «Mi pelo crecerá muy rápido, Jim». Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó: «¡Oh! ¡Oh!». Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con la luz del brillante y ardiente espíritu de Delia. «¿Verdad que es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrarla. Ahora podrás mirar la hora 100 veces al día si se te antoja. Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con la cadena puesta». En vez de obedecer, Jim se dejó caer en el sofá, cruzó sus manos debajo de su nuca y sonrió. «Delia», le dijo, «olvidémonos de nuestros regalos de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Y ahora pon la carne en el fuego». Los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos
fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda que también sus regalos lo eran, con la ventaja suplementaria, además, de poder ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado, en forma muy torpe, la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un apartamento y que, insensatamente, sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero para terminar, digamos a los sabios de hoy en día que, de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos. Qué precioso cuento de amor entre una pareja. Fijaros, para mí regalar conlleva dos grandes valores. Primero, la empatía, porque te tienes que poner en la piel del otro y saber todo aquello que le gusta, todas sus inquietudes, con qué lo puedes conquistar o con qué lo puedes sorprender con un regalo, ¿verdad? Y el otro valor es la generosidad, no ser un cicatero. Si regalas, regalas de corazón. Eso es lo más importante. Y el otro apartado al hacer un regalo, a mi modo de ver, como siempre digo, no es el regalo en sí, sino es el tiempo y el amor que le pones a la hora de buscarlo, de ir a comprarlo, de el convoy ese que tienes en el cuerpo, ¿no? De pensar en la otra persona, la ilusión que le hará. Bueno, es algo así. Como siempre digo también, fuera de consumismos y fuera de falsedades. Si lo haces, hazlo de corazón y pensando siempre en la otra persona. El árbol de Navidad, de Anton Chejov. Vanka Chukov, un muchacho de 9 años a quien habían colocado hacía 3 meses en casa del zapatero Alojin para que aprendiese el oficio, no se acostó la noche de Navidad. Cuando los amos y los oficiales se fueron, cerca de las 12, a la iglesia para asistir a la misa del gallo, cogió del armario un frasco de tinta y un portaplumas con una pluma enrobinada y colocando ante él una hoja muy arrugada de papel, se dispuso a escribir. Antes de empezar, dirigió a la puerta una mirada en la que se pintaba el temor de ser sorprendido. Miró al icono oscuro del rincón y exhaló un largo suspiro. El papel se hallaba sobre un banco, ante el cual estaba él de rodillas. Querido abuelo Constantino Makarich, escribió, soy yo quien te escribe. Te felicito con motivo de las Navidades y le pido a Dios que te colme de venturas. No tengo papá ni mamá, solo te tengo a ti. Vanka miró a la oscura ventana, en cuyos cristales se reflejaba la bujía, y se imaginó a su abuelo Constantino Makarich, empleado a la sazón como guardia nocturno en casa de los señores Chivarev. Era un viejecillo enjuto y vivo, siempre risueño y con ojos de bebedor. Tenía 65 años. Durante el día dormía en la cocina o bromeaba con los cocineros y por la noche se paseaba envuelto en una amplia pelliza en torno de la finca y golpeaba de vez en cuando con un bastoncillo una pequeña plancha cuadrada para dar fe de que no dormía y atemorizar a los ladrones. Acompañábanlo 2 perros, Canelo y Serpiente. Este último se merecía su nombre. Era largo de cuerpo y muy astuto, y siempre parecía ocultar malas intenciones. Aunque miraba a todo el mundo con ojos acariciadores, no le inspiraba a nadie confianza. Se adivinaba, bajo aquella máscara de cariño, una perfidia jesuítica. Le gustaba acercarse a la gente con suavidad, sin ser notado,
y morderla en las pantorrillas. Con frecuencia robaba pollos de casa de los campesinos. Le pegaban grandes palizas. 2 veces había estado a punto de morir ahorcado, pero siempre salía con vida de los más apurados trances y resucitaba cuando lo tenían ya por muerto. En aquel momento, el abuelo de Vanka estaría, de fijo, a la puerta y mirando las ventanas iluminadas de la iglesia, embromaría a los cocineros y a las criadas, frotándose las manos para calentarse. Riendo con risita senil, les daría vaya a las mujeres. ¿Quiere usted un polvito?, les preguntaría, acercándoles la tabaquera a la nariz. Las mujeres estornudarían. El viejo, regocijadísimo, prorrumpiría en carcajadas y se apretaría con ambas manos los ijares. Luego les ofrecería un polvito a los perros. El Canelo estornudaría, sacudiría la cabeza y con el gesto huraño de un señor ofendido en su dignidad, se marcharía. El Serpiente, hipócrita, ocultando siempre sus verdaderos sentimientos, no estornudaría y menearía el rabo. El tiempo sería soberbio, habría una gran calma en la atmósfera, límpida y fresca. A pesar de la oscuridad de la noche, se vería toda la aldea con sus tejados blancos, el humo de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha, los montones de nieve. En el cielo, miles de estrellas parecerían hacerle alegres guiños a la tierra. La Vía Láctea se distinguiría muy bien, como si, con motivo de la fiesta, la hubieran lavado y frotado con nieve. Vanka, imaginándose todo esto, suspiraba. Tomó de nuevo la pluma y continuó escribiendo. Ayer me pegaron. El maestro me cogió por los pelos y me dio unos cuantos correazos por haberme dormido arrullando a su nene. El otro día la maestra me mandó destripar una sardina y yo, en vez de empezar por la cabeza, empecé por la cola. Entonces la maestra cogió la sardina y me dio en la cara con ella. Los otros aprendices, como son mayores que yo, me mortifican, me mandan por vodka a la taberna y me hacen robarle pepinos a la maestra, que cuando se entera me sacude el polvo. Casi siempre tengo hambre. Por la mañana me dan un mendrugo de pan, para comer unas gachas de alforfón, para cenar otro mendrugo de pan. Nunca me dan otra cosa, ni siquiera una taza de té. Duermo en el portal y paso mucho frío. Además, tengo que arrullar al nene, que no me deja dormir con sus gritos. Abuelito, sé bueno, sácame de aquí, que no puedo soportar esta vida. Te saludo con mucho respeto y te prometo pedirle siempre a Dios por ti. Si no me sacas de aquí, me moriré. Vanka hizo un puchero, se frotó los ojos con el puño y no pudo reprimir un sollozo. Te seré todo lo útil que pueda, continuó momentos después. Rogaré por ti y si no estás contento conmigo, puedes pegarme todo lo que quieras. Buscaré trabajo, guardaré el rebaño. Abuelito, te ruego que me saques de aquí si no quieres que me muera. Yo escaparía y me iría a la aldea contigo, pero no tengo botas y hace demasiado frío para ir descalzo. Cuando sea mayor, te mantendré con mi trabajo y no permitiré que nadie te ofenda. Y cuando te mueras, le rogaré a Dios por el descanso de tu alma, como le ruego ahora por el alma de mi madre. Moscú es una ciudad muy grande. Hay muchos palacios, muchos caballos, pero ni una oveja. También hay perros, pero no son como los de la aldea. No muerden y casi no ladran. He visto en una tienda una caña de pescar con un anzuelo tan hermoso que se podrían pescar con ella los peces más grandes. Se venden también en las tiendas escopetas de primer orden, como la de tu señor. Deben costar muy caras, lo menos 100 rublos cada una. En las carnicerías venden perdices, liebres, conejos,
y no se sabe dónde los cazan. Abuelito, cuando enciendan en casa de los señores el árbol de Navidad, coge para mí una nuez dorada y escóndela bien. Luego, cuando yo vaya, me la darás. Pídesela a la señorita Olga Ignatievna. Dile que es para Vanka. Verás cómo te la da. Vanka suspira otra vez y se queda mirando a la ventana. Recuerda que todos los años, en vísperas de la fiesta, cuando había que buscar un árbol de Navidad para los señores, iba él al bosque con su abuelo. Dios mío, qué encanto. El frío le ponía rojas las mejillas, pero a él no le importaba. El abuelo, antes de derribar el árbol escogido, encendía la pipa y decía algunas chirigotas acerca de la nariz helada de Vanka. Jóvenes abetos cubiertos de escarcha parecían, en su inmovilidad, esperar el hachazo que sobre uno de ellos debía descargar la mano del abuelo. De pronto, saltando por encima de los montones de nieve, aparecía una liebre en precipitada carrera. El abuelo, al verla, daba muestras de gran agitación y, agachándose, gritaba: «¡Cógela! ¡Cógela! ¡Ah, diablo!». Luego, el abuelo derribaba un abeto y entre los dos lo trasladaban a la casa señorial. Allí, el árbol era preparado para la fiesta. La señorita Olga Ignatievna ponía mayor entusiasmo que nadie en este trabajo. Vanka la quería mucho. Cuando aún vivía su madre y servía en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba bombones y le enseñaba a leer, a escribir, a contar de 1 a 100 y hasta bailar. Pero, muerta su madre, el huérfano Vanka pasó a formar parte de la servidumbre culinaria con su abuelo y luego fue enviado a Moscú, a casa del zapatero Alajín, para que aprendiese el oficio. «Ven, abuelito, ven», continuó escribiendo tras una corta reflexión el muchacho. «En nombre de nuestro Señor te suplico que me saques de aquí. Ten piedad del pobrecito huérfano. Todo el mundo me pega, se burla de mí, me insulta. Y además siempre tengo hambre, y además me aburro atrozmente y no hago más que llorar. Anteayer el ama me dio un pescozón tan fuerte que me caí y estuve un rato sin poder levantarme. Esto no es vivir. Los perros viven mejor que yo». Recuerdos a la cocinera Alena, al cochero Egorka y a todos nuestros amigos de la aldea. Mi acordeón, guárdalo bien y no se lo dejes a nadie. Sin más, sabes que te quiere tu nieto, Vanka Chukov. Ven enseguida, abuelito. Vanka plegó en 4 dobleces la hoja de papel y la metió en un sobre que había comprado el día anterior. Luego meditó un poco y escribió en el sobre la siguiente dirección: «En la aldea, a mi abuelo». Tras una nueva meditación añadió: «Constantino Makarich». Congratulándose de haber escrito la carta sin que nadie lo estorbase, se puso la gorra y, sin otro abrigo, corrió a la calle. El dependiente de la carnicería, a quien aquella tarde le había preguntado, le había dicho que las cartas debían echarse a los buzones, de donde las recogían para llevarlas en troika a través del mundo entero. Vanka echó su preciosa epístola en el buzón más próximo. 1 hora después dormía, mecido por dulces esperanzas. Vio en sueños la cálida estufa aldeana. Sentado en ella, su abuelo les leía a las cocineras la carta de Vanka. El perro serpiente paseábase en torno de la estufa y meneaba el rabo. Otro gran relato, en este caso del escritor ruso Anton Chejov, que por cierto
os he traído unos cuantos cuentos de este escritor. Creo que están en mi otro espacio, Microcuentos Universales, podéis pasaros por allí. El valor que despierta este cuento en nuestros corazones, según mi opinión, es otra vez la compasión. La compasión con el fin de hacer brillar la esperanza en nuestro interior y así proyectarla a los demás. Y es una compasión hacia los niños. ¿Cuántos niños habrán en el mundo desatendidos, con falta de afecto, con falta de cariño, con ganas de que alguien les pegue un fuerte abrazo? Yo trabajo con niños y hay dos palabras que no se me van de la cabeza cada vez que interactúo con uno de ellos, que es la comprensión y sobre todo la ternura. Es fundamental a la hora de tratar con un niño. Me ha encantado este cuento. Ser benévolos con los pequeños, aunque a veces son un poco pesaditos, pero son tremendamente cariñosos. El que tenga hijos, el que tenga nietos, que disfrute de ellos. Sigamos. Carta a los Reyes. Emilio Gavilanes. Yo no conocí a mis padres. Murieron cuando tenía 2 años, en un accidente. Me crió mi abuela, que vivía con ellos. Cuando digo mi abuela, me refiero a mi abuela materna. A los otros abuelos tampoco los conocí. No supe el tipo de educación que me estaba dando hasta que murió y salí de aquella casa y me relacioné con otra gente, pues hasta entonces yo casi únicamente hablaba con ella. Mientras vivió, nunca salí solo a la calle. No fui al colegio. Ella me enseñó a leer y a hacer cuentas. Yo no sentía necesidad de amigos. Cuando la acompañaba a la compra o a un recado, a cualquier sitio de la calle, muchas personas me decían cosas y me saludaban, pero todo era tan breve que no tenía tiempo de darme cuenta de que no eran iguales que ella. Fue después, cuando ella murió y empecé a conocer el mundo, cuando comprendí lo distintos de abuela que eran los demás. Una tarde, al ir a coger unas galletas, tiré un bote lleno de harina. Abuela me convenció de que había nevado en la cocina y estuvimos toda la tarde jugando a hacer dibujos en la nieve. Otra vez se me resbaló de las manos una botella de leche y se me cayó al suelo. Abuela me hizo varios barquitos de papel para que jugara en aquel charco blanco. ¡Enorme! Yo creía que eso era la vida. Cuando ella murió, yo tenía 15 años. Me llevaron a vivir con unos tíos míos que vivían en Madrid y a los que no había visto nunca. Tenían 3 hijos, 2 hijos y una hija. Nunca me llevé bien con ellos, o más bien al revés, nunca se llevaron bien conmigo. Bueno, no se llevaban ni bien ni mal con nadie, ni siquiera entre ellos. Apenas se hablaban, y cuando lo hacían se mostraban muy educados, como si fuesen extraños. La casa siempre estaba en silencio, no se oía música, nadie cantaba, nadie reía, nadie lloraba, nadie gritaba. Parecía que estaban en una casa extraña. Yo tenía la impresión de que había ocurrido algo terrible y nadie me lo decía. Mi tío y mis primos trabajaban en correos. Yo llegué a su casa en septiembre y en diciembre mi tío me dijo que me había apuntado para que trabajara aquel mes en correos de turronero, como se llamaba entonces. No tenía edad, pero mi tío hizo un chanchullo con la documentación. Como yo era muy alto, mi juventud no llamó la atención de nadie. Me mandaron a Buzones, en Cibeles, el sótano al que iban a parar las cartas que la gente echaba en aquellos enormes buzones dorados que daban a un stand a un lateral del edificio en el Paseo del Prado.
Las cartas caían por un tobogán que desembocaba en una enorme cesta de mimbre que cada cierto tiempo había que vaciar sobre unas mesas gigantes, en las que un ejército de manos las clasificaban por tamaños, con el sello siempre en la esquina superior derecha y otro las recogía para llevarlas a la máquina que las matasellaba, desde donde se distribuían según sus destinos. A medida que se acercaba la Navidad, había que vaciar las cestas cada menos tiempo, pues tardaban menos en llenarse. Al entrar en buzones, primero me llamó la atención el olor, un olor rancio al que me acabé acostumbrando, y después la gente. Todos eran hombres, los hombres más feos y desagradables que había visto en mi vida. Cabezas grandes, sonrisas monstruosas, piernas cortas, barrigas a punto de reventar, dientes podridos, pelo sucio, alientos asquerosos. Gente que además estaba todo el tiempo chillando, cantando, discutiendo, criticando, riéndose de alguien. Parecía un sueño. A mí me tocó formar equipo con un hombre gordo que se llamaba Hilario y un anciano silencioso, gris, casi invisible, que recibieron mi llegada como una bendición, pues lo que más les costaba era recoger del suelo las cartas que seguían cayendo mientras se vaciaban las cestas sobre las mesas. Los dos me adoptaron como su mascota. Al principio parecían distintos, que no participaban de la animalidad que nos rodeaba. Despreciaban al resto por vagos, brutos y maleducados. Pero no tardaron en revelarse ellos mismos como engreídos, ordinarios, chivatos, falsos. La tarde de Nochebuena, Hilario, que se había hartado de llamar por lo bajo borrachos a todos los que trabajaban allí y con los que fingía llevarse de maravilla, agarró una borrachera descomunal. Me decía: «¡Qué vergüenza! ¿Qué vas a pensar de mí?». Y me lo decía echándome a la cara un aliento putrefacto. Acabó dormido sobre una mesa, pero como estorbaba, lo llevaron encima de unas sacas de cartas y lo dejaron en una postura humillante ante el bestial alborozo de todos, excepto el anciano, que no se rió, pero tampoco hizo el menor gesto por defender a su amigo. Recordé una cosa que decía mi abuela: te empiezas comportando como un criminal, te vas transformando en un imbécil y acabas siendo feo. Pero lo que más me llamó la atención el primer día fueron las cartas a los Reyes Magos. Había montones de ellas por todos lados, bajo las mesas, detrás de las máquinas, en todos los pasillos, sucias, rotas, pisoteadas. Me puse a recoger todas las cartas que vi, cartas muy serias, como la que yo mismo había enviado unos días antes sin que lo supiesen mis tíos. Y cuando tuve un pequeño montón, lo uní con toda naturalidad al del resto de cartas que estaba clasificando y se lo llevé a los que matasellaban. Unos minutos después, uno de ellos lanzó una maldición y se puso a gritar y a amenazar al gracioso que le había llevado aquello, agitando bien alto el paquete de cartas a los reyes y preguntando quién había sido. Yo levanté la mano tímidamente, asustado, y todos los demás explotaron en una carcajada ruidosa. El pobre hombre que gritaba, quizá al ver que yo era mucho más alto que él, prefirió callarse. Todos creyeron que había sido una broma y me daban palmadas en la espalda para felicitarme. Me resulta increíble que nadie entre aquella gente curtida, endurecida, maliciosa, brutal, que siempre estaban atentos a que alguien cometiera el menor desliz para laminarlo, que nadie se diese cuenta de que yo no sabía que los reyes no existían. No concebían la inocencia. Yo había pedido en mi carta volver a estar con abuela.
Unos días después de que los reyes no me trajeran nada, mi tío me dijo si quería quedarme con alguna prenda de abuela. Como habían puesto en venta la casa, iban a tirar su ropa. Entonces vi su abrigo colgado de una percha en la penumbra de un armario abierto, y creí que era ella, que se había metido allí para darme una sorpresa. Abuela era muy alta, su abrigo me valía. Cuando me lo puse, instantáneamente me pareció que estaba dentro de su cuerpo. Me sentí lento, bondadoso y cansado. Al meter las manos en los bolsillos, topé con sendos pañuelos arrugados. Dos cosas personales, íntimas, que nadie podía ver. Me parecía estar tocando su alma. Otro precioso cuentecito de Navidad. Y ahora os voy a preguntar algo para todos aquellos que hayáis llegado hasta aquí en el vídeo. Vamos a ser ahora un poco egoístas, sí. Vamos a ver. Si de verdad pudierais hacer una carta a los reyes, ¿vosotros qué le pediríais para vosotros? Seamos egoístas. Ya sé que lo bueno siempre es pedir para los demás, pero para vosotros, ¿qué quisierais mejorar? ¿Qué quisierais tener en vuestro interior? ¿Cuál es vuestro objetivo para este año que va a entrar? Venga, dejármelo ahí en la cajita de comentarios, por favor, que como sabéis, me encanta leeros. Vamos ya a por el último relato, que es muy cortito. Culpa. Reinaldo Bernal. Mi madre, influenciada por los cuentos ilustrados que mi abuelo le traía de sus frecuentes viajes al exterior, relacionó siempre la nieve con la Navidad. En 1945, cuando ella contaba apenas 6 años, la familia pasó la Navidad en Chicago, atendiendo la invitación del tío Alberto. Acababa de terminar la guerra y resurgía la esperanza en el mundo. Mi madre solo ansiaba conocer la nieve, pero en los días previos y hasta el día de Nochebuena no cayó ni un solo copo. Esa noche, los adultos, reunidos en torno al árbol, sugirieron a los niños pedir un deseo mientras los chiquillos, en la ventana, buscaban la estrella en el cielo y veían maravillados cómo una fina capa de algodón cubría la ciudad. El 25, día de Navidad, cayó una de las peores tormentas de nieve de las que se tenga registro. Trenes y automóviles quedaron atascados durante horas y las noticias de la radio advertían que muchos padres no regresarían a sus hogares a tiempo para celebrar con sus familias. Mi madre cargaría por años el peso de la culpa, pues el deseo que pidió aquella noche fue que cayeran montones de nieve para que la Navidad no acabara jamás. Sí, acabó el relato y acabó la segunda entrega de Cuentos de Navidad. Cuidado con lo que deseáis, porque al final se puede cumplir, como le pasó a la protagonista de este último relato. Bueno, tanto en la cajita de comentarios, como en la pantalla final del vídeo justamente ahora, como en las tarjetas de crédito, os dejaré el enlace a la otra entrega, la primera entrega de Cuentos de Navidad, que junto con esta ya tenéis 2 horas y media de cuentos, más la media hora de un cuento que dejé en Microcuentos Universales, mi otro espacio, tenéis un total de casi 3 horas de cuentos de Navidad, para que estas Navidades os entretengáis y sobre todo aprendáis y disfrutéis. Gracias de corazón por haber estado hasta el final.
Os mando un super abrazo de luz, un beso gigante. Os deseo lo mejor en estas Navidades. Pero bueno, ya iremos hablando. Os deseo lo mejor, como he dicho, y disfrutar de la vida, que es corta. Hasta la siguiente.